Camaradas, reciban un cordial saludo en este canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la definición de fuerza y potencia, basados en el capítulo de cantidad de movimiento del libro de Federico Engels. Para eso vamos a recapitular lo que se estuvo viendo en los anteriores videos. El movimiento es causado por contradicciones y estas contradicciones llega un momento donde se están acumulando y donde estalla algunas de ellas y eso es lo que produce el movimiento. En ese sentido, el movimiento desde su origen es una cuestión contradictoria. El movimiento en sí mismo es algo contradictorio. Es algo que está y no está en un lugar al mismo tiempo. Y es el carácter de la contradicción que hay aquí. Dentro de la lógica formal donde se es o no se es, el movimiento no tiene explicación. El movimiento es estar y no estar al mismo tiempo. Eso es lo primero. Y de acuerdo a las anteriores cápsulas, explicamos que hay dos formas de medir cantidad de movimiento: la energía cinética y también a través del momentum lineal. La energía cinética, que se mide a actualmente un medio m por v al cuadrado, donde m es la masa del objeto, v es la velocidad del objeto, esa forma de medir cantidad de movimiento se va a ampliar cuando lo que detiene el movimiento del objeto es algo que es continuo, ¿no? Por ejemplo, la gravedad, el campo eléctrico o alguna cuestión por el estilo. Mientras que vamos a utilizar la cantidad de movimiento lineal, es el momentum lineal, para medir cantidades de movimiento cuando lo que detiene el movimiento es una cuestión discreta. Definimos el momentum lineal como masa por velocidad. Y es, por ejemplo, cuando tengo explosiones o cuando, por ejemplo, estoy teniendo choques. Ahí es una cuestión discreta lo que está deteniendo el movimiento. Y de lo mismo también vamos a definir dos formas para la fuerza. A todo aquello que esté de alguna forma u otra elevándolo de nivel de energía al objeto o que lo esté decreciendo en su nivel de energía. Eso es a lo que le vamos a conocer nosotros bajo un fuerza. Por el otro lado, vamos a conocer por fuerza a todo aquello que haga que incremente, en el caso del momentum lineal, a todo aquello que incremente o decremente la cantidad de movimiento lineal, ¿no? Si algo lo aumenta o lo disminuye, pues, o incluso detiene el movimiento, eso es lo que vamos a decir nosotros que es una fuerza. Mientras que ahora, todo esto va a tener su repercusión en el momento en el que nosotros estemos hablando de algo como lo que es la potencia. Nosotros habíamos explicado en la cápsula anterior que el trabajo es todo aquello que convierte un tipo de energía en otro tipo de energía. Y que simplemente esa definición de trabajo es igual a fuerza por distancia no era más que un corolario de comprender esto, de convertir un tipo de energía en otro tipo de energía. Por ejemplo, yo digo, una máquina está trabajando, ¿no? Works en inglés, ¿no? Por eso se representa con a matching works, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por eso se representa con W el trabajo. Dices tú que es que le echas tu gasolina a un carro y que ese carro empieza a funcionar. Entonces, el trabajo del carro funciona, ¿no? En inglés dices works, ¿no? Es decir, convierte el tipo de energía química en energía cinética de movimiento, ¿no? O, por ejemplo, puedes decir una planta eléctrica, ¿no? La planta eléctrica funciona si tú conviertes tu presa eléctrica, es decir, el movimiento, que es de las aspas de la turbina, y esto lo convierte en electricidad. Es decir, la cantidad de energía cinética que convirtió y la convirtió en energía eléctrica, eso es lo que tú le vas a llamar trabajo. Y bajo esas condiciones, después tú defines el, las cuestiones matemáticas y llegas como conclusión de tu definición de trabajo y algunas cosas por el estilo a la conservación de la energía. Que por ejemplo ahí estaremos viendo algunas capturas de pantalla sobre esta conclusión matemática, ¿no? Y lo hacemos a través de un método pues más o menos sencillo, nada más requieres algunas cuestiones de análisis vectorial. Hay muchas otras deducciones de este principio. Eh, y a partir de esto vamos a definir ahora nosotros lo que es potencia. Potencia vamos a definir como la rapidez con la que se efectúa un trabajo. Yo puedo efectuar el mismo trabajo que puede efectuar pues no una oruga, pero yo me puedo tardar 2 años en hacerlo. Sin embargo, la oruga se tardará un minuto en hacerlo.
Bajo esas condiciones, vamos a decir que quien es más potente, pues es efectivamente la oruga. ¿Por qué es importante este concepto de trabajo? Pues como ustedes saben, la máquina está definida de diferentes formas, dependiendo, eso lo pueden ver ustedes en el capital, en el volumen uno, dependiendo de para qué te sirva a ti. La máquina va a estar bajo, de eso leanlo ahí, la máquina va a estar bajo tu servicio si la máquina no es, si la máquina no es capital, entonces la máquina está para servirte a ti. Por ejemplo, en este momento una computadora para hacer mi tarea está bajo mi servicio. Entonces, bajo esas condiciones, es la máquina un instrumento para mí. Pero cuando la máquina es un instrumento del capital, yo le sirvo a la máquina. Por ejemplo, si yo trabajase en un call center o si yo, por ejemplo, trabajo en la línea de producción de alguna fábrica, la computadora yo tengo que estar supervisando para que trabaje de acuerdo a los intereses de cierto capitalista que pone a trabajar cierta máquina. Entonces, soy yo quien soy el siervo de la máquina. Entonces, no hay una definición también única de máquina. No depende de la ciencia y la tecnología ni cuestiones por el estilo, sino que depende de una cuestión más sociológica. A un capitalista que le interesa que la máquina trabaje más y más rápido. Y entonces lo que me interesa es que realice un trabajo aún en un tiempo mucho menor, es decir, que sea mucho más potente la máquina. Porque mientras más potente es la máquina, mayor va a ser la producción y cuando se va al mercado, pues produce mucho más rápido. Y entonces los precios decrementan. Y esto nos trae a nosotros bueno, trae una ventaja a nosotros como capitalistas, si fuésemos nosotros el capitalista. Esta rapidez va a depender, como les digo, pues también del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que pueda existir. Y esto va a ser cada vez más importante para el capitalista porque a él le interesa que cada vez sea más rápida y más rápida la producción para poder competir con los demás capitalistas. Pero esta situación termina en el momento en el que yo me vuelvo el único capitalista. Me deja de interesar la ciencia y la tecnología y cuestiones por el estilo. Y con eso queda terminado aquel mito de muchos científicos de que el desarrollo científico nos hará cada vez trabajar menos y cuestiones por el estilo, ¿no? Desafortunadamente esa no es la razón. Lo único que nos va a servir a nosotros trabajar menos es finalmente la destrucción del capital, que las máquinas no sean capital, sino que las máquinas estén bajo nuestro servicio y no nosotros bajo el servicio de ellas. Pues muchas gracias a todos ustedes. Por favor, les pedimos que se estén suscribiendo al canal. Estamos haciendo muchos esfuerzos para llevar a cabo estos videos a pesar de todas las problemáticas económicas de las que ya hemos tenido.